Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos nuevamente a un video de el X-Defiant. Bueno, hace tiempo que no traemos un videito de este juego. Bueno, estuvimos en directo básicamente cuando tuvimos la última beta, pero ya oficialmente ha salido global este juego. Y sí, tenemos que hablar de ello porque sí, ha sido un éxito rotundamente, quitando que pasé 6 horas esperando para poder jugar una partida y por eso no traje video, hasta que arreglaron los servidores, pero bueno, al menos arreglaron los servidores y al fin y al cabo el juego ya sirve, hasta cierto punto. Pero bueno, cositas en la vida, vamos a darle. Ok, hablemos del X-Defiant. El éxito rotundo completamente que ha tenido este juego se nota muchísimo. Y es que petaron completamente los servidores, pero parece que Ubisoft ni ellos mismos creían en ello, de que el juego iba a ser completamente bien recibido pese a todo. En fin, ¿qué es el X-Defiant? Básicamente es un Call of Duty clásico, sí, lo denomino como un Call of Duty clásico con poderes, o sea, tal cual. Para los que digan que, pues, ¿quién lo desarrolló? Fue básicamente los que desarrollaron los Call of Duty clásicos, sí. Estamos hablando de los devs anteriores de Call of Duty pasados, estilo Black Ops, estilo Modern Warfare 2, el 3, no los actuales, sino los anteriores, cerca de la época del año 2010, 2011, 2012. Y sí, básicamente de eso va. Call of Duty clásico, por así decirlo. Ok. El X-Defiant ha sido un completo, pues, no ha sido un fracaso, no lo considero un fracaso. Y bueno, esperemos de que sí tenga competencia con Call of Duty. No creo que sea un COD killer, honestamente pienso yo que nunca va a ser un COD killer. Es que ganarle a Call of Duty es muy difícil, loco. Más que todo porque creo que el único que pudo llegar a ese podio fue Battlefield. Y ni siquiera Battlefield se parecía a Call of Duty. Tenía por así decirlo, su propia perspectiva y era muy original en muchos aspectos. Entonces, bueno, en fin. El X-Defiant veremos qué termina pasando conforme al tiempo, porque normalmente conforme al tiempo que te das cuenta cómo va a estar la cantidad de jugadores, lo bueno y que pueda pasar es que si hay competencia, todos salimos ganando. Siempre he dicho que una sana competencia, los que salen ganando son los jugadores. Te voy a dar un ejemplo. Cuando salió Apex Legends, Fortnite se puso cagado. Cuando salió Fortnite, PUBG se puso cagado, incluso los terminaron demandando y perdieron la demanda por cositas de la vida. Lo típico, ya sabes, cuando hay competencia salen ganando los jugadores porque ahí es donde más se ponen las pilas las propias compañías. Porque, como decían los creadores de contenido, y lo sigo pensando yo, si vos le tocas lo que más le duele a una compañía, que es su bolsillo, el sistema monetario, ahí es donde más se ponen las pilas para ver qué hacen para que haya más jugadores en su parte que en la otra parte. En fin, este Fallen ha sido un completo éxito. Veremos si lo sigue jugando la gente. Y mi pensar del juego es que básicamente sí, o sea, vale completamente la pena. En fin, ahora vamos con el tema del video, así que por eso seguramente pondré un time list para que la gente pregunte. Bueno, X-Defiant está estimado para salir en dispositivos móviles porque se han encontrado assets acerca del software y el hardware. Y es que lo más seguro es que sí. Una de las IPs que ahorita actualmente más fuerte va a tener Ubisoft va a ser el X-Defiant. Ahora, ¿qué shooter al día de hoy le ha competido a Call of Duty en dispositivos móviles? Ninguno. Ningún shooter le ha podido competir completamente a, pues, el propio Call of Duty. Teniendo más de 2 a 3 millones de jugadores semanalmente solo en COD Mobile, todo apunta de que un X-Defiant podría ser un sano competidor o que la gente lo reciba de buena manera. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy que tenemos que decir de buena manera? La gente y la comunidad normalmente no prueba ni juega tanto los juegos por el tema de cuánto ha gastado en su cuenta y está perfecto. Pero X-Defiant se ha encontrado los assets, los controles incluso del propio juego de dispositivo móvil para poderlo jugar y disfrutarlo, ya sea en tu caso para que puedas jugar completamente el juego. Así que X-Defiant Mobile es un caso que está completamente viendo bien y cómo lo puede desarrollar completamente pues nuestros amigos de Ubisoft. Y todo apunta a que sí, sí puede llegar completamente, teniendo en cuenta de que puede utilizar el motor gráfico Unreal Engine como el que utiliza, no sé, el Rainbow Six, y pueda traerlo. A ver, no es loco, porque al fin y al cabo ya tenemos el Assassin's Creed, que es el Jade, que es el mobile, mejor dicho, que está en desarrollo. The Division ya está básicamente listo, debería anunciarse para este año. Y Rainbow Six ya sabemos que se anuncia para este año. Así que ya tenemos 3 IP fuertes, completamente 100% consideradas de Ubisoft, que va a traer para dispositivos móviles. La siguiente IP, que sería muy bueno tener un multijugador de este calibre, y si se puede tener cross-platform, o mejor dicho, cross-save, aunque sea, si se puede tener, no es tan complicado, sea con el motor gráfico que sea, incluso con el que utilice también el X-Defiant, porque está muy bien optimizado, aunque no lo crean. Mucha gente ha podido jugar tranquilamente el juego sin problema alguno, sin darse tanto dolor de cabeza, y lo ha podido disfrutar. Esperemos que The Finals X-Defiant, estaba pensando en The Finals. Bueno, hablando de Finals, es triste porque también es un shooter muy bueno, estilo Battlefield. Tiene algunas cositas de Battlefield. Bueno, también son desarrolladores de los Battlefield antiguos, si no estoy mal. Empezó fuerte y bajó.
O sea, literalmente en Steam creo que solo hay un total de 10.000, 6.000 jugadores por día. Eso es poco. Para el tope que llegó de Final de 250.000, creo que si no estoy mal. Entonces, vamos a ver si este Fine solo se puede descargar desde Ubisoft Connect en PC o desde la Microsoft Store, o no, bueno, sí, la Microsoft Store de Xbox y la PlayStation Store de Play. Solo está para Play 5, Xbox Series S, Series X y también para lo que es actualmente, pues, PC. Lo más seguro es que para Nintendo no salga hasta su segunda generación, porque creo que la segunda generación es la que va a poder correr este juego. Ahorita la Switch, la principal, no creo que pueda correr este juego. Sí, ya sé que corre Apex, ya sé que corre Fortnite, pero lo más seguro es que con la potencia nueva, para la Switch nueva que salga hasta en 2025. Por si preguntan si este juego logrará salir en la consola de Nintendo. Y lo digo porque también tiene muchas relaciones buenas con Ubisoft. En fin. ¿Qué es lo que pasa? X-Defiant ha sido completamente un éxito. ¿Va a llegar para dispositivos móviles? Sí. Luego que encontramos los assets y todo lo que está previsto para el juego, lo más seguro es que sí. Según ha comentado Ubisoft, que tiene planeado traer más juegos a dispositivos móviles. Entre uno de ellos sea más shooter, mejor, porque los shooters son los más apoyados completamente en dispositivos móviles. Haciendo una excepción con el Hoyo Verso por parte de Genshin Impact. Entre otros juegos que tienen como Honkai Star Rail. Pero bueno, se vienen cositas para lo que es actualmente, pues, ya te la sabes, loco, la cosita de la vida, ya te la sabes. En fin, lo que quiero comentar es que este juego sí vale la pena para la gente que lo ha disfrutado. Es cierto, lo siento muy lento, pero es la costumbre que nos tiene actualmente el día de hoy los Call of Duty actuales. Por ejemplo, siento más movement, mejor movement en Call of Duty de hoy. Eso sí, el gameplay del juego me parece perfecto. El netcode no lo siento tan mal, lo siento mucho mejor que las betas anteriores. Eso sí, las armas siguen siendo las mismas, no han cambiado muchas armas para tener más de un año básicamente en lo que es la propia beta considerable. Pues no está tan mal, hasta cierto punto, como puedan visualizarlo. Pero quiero saber su opinión acerca del propio juego. Son cositas de la vida que hay que comentar. En fin, lo de poner emotes mientras te mata alguien o matas a alguien está divertido. Las armas me parecen perfectas. Lo único que siento que las armas se suben muy lento, loco. En serio, lo que llevo como 4 horas jugadas de este juego y literal puedo sentir de que, pues sí, básicamente es un Call of Duty antiguo. O sea, y si has jugado los Call of Duty antiguos te vas a dar cuenta. Lo sentís como un Call of Duty de la vieja escuela, con un movimiento no tan lento como los de ese entonces, porque sí se siente un poquito rápido si lo comparamos con los juegos antiguos, con sistema de habilidades estilo, podríamos decir Black Ops 4 o Black Ops 3, la verdad. O sea, por ahí andaría la cosa. Solo que pues ya es cosa de cada quien. Más Black Ops 4 que Black Ops 3, si lo pienso muy bien, honestamente hablando. Por el tema de tenés una granada, tenés la habilidad y tenés la ulti. La ulti están bien balanceadas, no la siento tan desbalanceada, no dura mucho. La más chetada podría ser la de Echelon, que básicamente lo que hace es utilizar los lentes de visión nocturna, poder ver a través de las paredes y también ponerte lo que es la pistola silenciadora que mata de un hit si la pega bien. Dependiendo de cuántos quieras matar, puedes eliminar a un total de 4 como máximo de un solo rápidamente, o hasta 5 incluso. Y son peleas de 6 versus 6. El modo de juego está bien hecho, así que eso se tiene que decir de buena manera. En fin, cositas de la vida que hay que comentar hasta ciertos puntos como lo quieras visualizar. En fin, pues sí, o sea, el X-Defiant ha sido un éxito, va a llegar para dispositivos móviles y pues ya veremos qué termina sucediendo hasta cierto punto, si lo pueden disfrutar la gente. He visto mucha gente de la comunidad disfrutando completamente el juego, eso apunta de que sí, hay buenas cositas que hay que comentar de la mejor manera posible y esto dice mucho de lo que está queriendo hacer Ubisoft completamente. Bueno, haciendo el pasaje en ello, muchas gracias por el apoyo y nos veremos en un próximo video del X-Defiant, claro que sí, hasta la próxima, adiós.